Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Es un privilegio para mí compartir la palabra de Dios. Eh, Gracias a Dios por cada una de, de- de sus vidas, y damos gracias a Dios que nos permite este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Amén. Eh, Vamos a orar para que Dios sea en todo momento glorificado, exaltado, y sea Él honrado en todo momento. Dios, en esta hora te damos gracias, Padre, por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Hemos de compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú atando, echando fuera toda perturbación, todo aquello que está, Señor mi Dios, estorbando, que está, Señor, queriendo robar, queriendo destruir, Señor, queriendo matar. Señor, tú lo ates, Señor, en esta hora. Lo echamos fuera en tu nombre, Señor Jesús. Y Padre, hemos de poner atención a tu palabra. Permítanos ser hacedores de tu palabra. No solamente oidores, sino hacedores también. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Ya les bendiga, hermanos. Me gustaría que me acompañasen a leer Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Amén. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9, perdón, es 9. 9. Dice la palabra de Dios, ahí sí me acompañan. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová, el cual dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Amén. Y hermano, hemos de comenzar esta reflexión, pues acordándonos, ¿verdad?, lo que ha venido haciendo la enfermedad de, del COVID, cómo ha pasado esas etapas, ¿no? De que quizás, pues nosotros al principio mm, era muy lejano la enfermedad para nosotros, ¿no? Para los nuestros conocidos. Escuchábamos que el amigo de un amigo se enfermó, que el, el familiar lejano se había enfermado, contagiado. Pero hoy en día nos damos cuenta muy tristemente que nos ha alcanzado a muchos la enfermedad. Y podemos ver con tristeza que, pues, hermanos en la fe, familiares nuestros, han partido a la presencia del Señor. Y hermano, nuestro corazón, esta situación trae pues incertidumbre, temor, tristeza, angustia, distintas áreas en las cuales podemos ver reflejada, ¿verdad?, la situación de esta enfermedad. Leíamos aquí en la palabra de Dios. Me gustaría que regresásemos al capítulo 18 de Primera de Reyes y podamos ver que, al igual que ahorita estamos aconteciendo, quizás por un temor, podamos ver también que aquel siervo de Dios que descendió fuego del cielo, que también tuvo un temor, ¿verdad? Acompáñenme a leer este versículo. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Pasando muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Vemos, hermanos, que Dios le está diciendo a Elías: Ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Sabemos que Acab era el rey, ¿verdad? Y que él precisamente, el Señor había dicho que y no iba a llover en tal tiempo. Y entonces lo andaban buscando, a Elías lo andaban buscando. Incluso la esposa de Acab, Jezabel, había mandado a arrestar a los profetas. Y en este capítulo vemos
que Abdías, mayordomo de Acab, dice que era temeroso de Jehová y él ayudaba a los profetas a guardarlos, a ocultarlos. Incluso al mismo Elías, cuando sale al encuentro por un lado Acab y por un lado este, este mayordomo llamado Abdías, se encuentra Abdías con Elías y le dice, aquí estoy, ve y dile a tu amo que aquí estoy. Y dice, no inventes, ¿cómo crees? Si yo he dicho que no estás, incluso he dicho que juren que no te han visto. O sea, ¿cómo crees que vayan y yo le diga al Señor, no, pues aquí está, no inventes? Pero dice, no, tienes que hacerlo para que se cumpla lo que el Señor me mandó. Entonces va y Abdías y le dice a Acab, Señor, aquí está Elías, quiere hablar contigo. Y vemos en el capítulo 18, versículo 18, pueden seguirlo con su vista. En el 17 dice, versículo 17 dice, y cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que tuvo a Israel? Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Fíjese, hermano, Elías estaba haciendo lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Ve y muéstrate y dile que yo voy a hacer llover, ¿no? Y entonces él toma ese valor y dice, Dios me dice que vaya, ¿no? No me importa, voy a ir. Y es más, voy a tener el valor, el mismo, de hacer esto. Dice, congrégame a todos los profetas. Y entonces, conocemos la historia, ¿verdad? De que cómo se juntan y precisamente en el mismo capítulo, versículo 20, dice que entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Fíjese, hermano, lo que Elías estaba declarando con su boca. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Podemos ver como muchas veces cuando quizás damos una palabra y pensamos que la palabra de Dios solamente puede llegar al otro lado, ¿no? Pero la palabra de Dios es viva y nos habla. Decía Julio Melgar cuando escribió la canción Cuerdas de Amor, decía, nunca me imaginé que esa canción yo la escribiría para mi proceso. O sea, a lo mejor Elías nunca imaginó que esas palabras que él estaba diciendo le podrían llegar a alcanzar a él también. Entonces, le confrontó al pueblo diciendo, a ver, ¿quieren seguir al Dios Baal o quieren seguir a Jehová? ¿No? Y entonces dice, vamos a hacer una prueba, vamos a como lo sabemos aquí, ¿no? Désenos 2 bueyes en el versículo 23 dice, y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios.
Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces vemos aquí, hermanos, que dice la palabra de Dios que entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escoged un buey y preparadlos vosotros primero, pues que sois los más, invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y entonces aconteció que hicieron estos, y dice el 27, el versículo 7, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios, o sea, su Dios, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, y quizás tienes que necesidad de despertarle. Pues vemos aquí a un Elías que se burlaba, ¿no? Que sabía en quién había creído, que quizás decía, "No, pues, el Señor está conmigo, ¿no? Ahorita échenme a los 450 y a más, a los que vengan". Y vemos que él burlándose, ¿no? De estos profetas, ¿no? Diciendo, a lo mejor estoy dormido, a lo mejor está meditando. Y dice el versículo 28, y ellos clamaban a gran voces y se sajeaban con sus cuchillos, con lanzas, conforme a sus costumbres, hasta chorrar sangre. Pasando el mediodía, ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran los 2 medidas de grano, preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos, y luego lo puso sobre leña. Y llenando 4 cántaros de agua, derramó sobre el holocausto y sobre la leña, y dijo, hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo, aún hacerlo por tercera vez, y lo hicieron, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado el agua de la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el rey, eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no se escape ninguno. Y ellos prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. Vea, hermano, tremendo cómo Elías tomó a esos profetas y conforme al mandato del Señor. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Y vemos, hermano, lo que sigue, cuando dice que Dios, Elías ora por lluvia y cae y llueve, ¿verdad? Porque había tal hambruna por la lluvia, porque iba a morir el ganado, a causa de que las bestias del campo no podían comer, podían engordar para sobrevivir, porque ya no había agua para cargar las plantas, el pasto. Entonces era tal las cosas que estaban desatándose a causa de esto. Entonces cuando les dice al pueblo, Jehová es Dios, seguirle, va a orar porque Dios descienda lluvia, llueve, y Acab va y le dice a su esposa, oye, ¿qué crees? El profeta Elías mató a tus profetas, Ahora sí que les dio cuello.
Y pues, ahora sí que ahí te encargo, ¿no? Y vemos en el capítulo 19, hermano, versículo 1. Y acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó ahí a su criado. Y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Fíjese, hermano, tremendo. Elías venía de decir: a ver, échenme esos 400. A ver, vamos a orar por fuego, que descienda fuego, fuego de Jehová. Vamos a orar, Señor, lluvia, lluvia, Elías. Pero llegó una persona que sabe que Jezabel no se andaba con medias tintas, que esa señora era una desgraciada, que decían: vamos a matar y vas a morir, o sea, no me ando con cosas, ¿no? Y vemos que Elías nunca consulta a Dios, decirle: Señor, ¿qué hago, no? ¿No? O sea, él agarra y dice: no, patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos, córrele. Esta loca, esta sí me va a matar. Y vemos cómo, hermanos, a Elías, hermano, sufre un ataque de pánico. Hoy en día soy muy constante en los ataques de pánico, de ansiedad. ¿Por qué, hermano? No sé si estoy pasando por un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. El que tú en tu corazón, dice, porque la palabra dice que del corazón salen los malos pensamientos, ¿verdad? Este corazón, hermano, dice: engañoso ese corazón, ¿quién lo conocerá? Pero, hermano, cuando tu corazón está de continuo pensando esas situaciones, de cual son pensamientos negativos, y te los impregna y dices: no, inciso A, desgracia; inciso B, desgracia; inciso C, desgracia. Y empiezas a decir: no, sí, todas las opciones son desgracia. Y el temor te controla. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 1:7: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dominio propio. Cuando nosotros nos dejamos controlar por el miedo, cuando nosotros dejamos lugar al enemigo, a la puerta abierta del miedo, pasa, ¿eh? Y tú, por eso mucha gente, cuando es asaltada, cuando llega el miedo, se queda pasmada, no sabe ni qué hacer. Así como que, porque no reacciona. Y entonces dejas entrar al enemigo y se mete. Y vemos que Elías venía de escuchar a Dios, decirle, wow, o sea, de estar y de ver la mano de Dios. Y ahora vemos a un Elías que corre, decir: no, vámonos, chate a correr, esta está loca, ¿no? O sea, no inventes, esta se me va a matar. Pero no vemos a un Elías que ore a Dios, que diga: no, voy a orar, voy a esperar en Dios. Él dijo: no, o sea, vamos a huir, porque la verdad es de que esta, si me encuentra, me va a matar. Vemos un ataque de ansiedad. Hoy en día, hermanos, muchos están pasando por ese ataque, esos miedos, ¿verdad? De que quizás de un lado, muerte, angustia, desempleo, y quizás que el correr, ¿no? Hay que correrle, porque si no, aquí nos quedamos. ¿Qué pasa, hermano, cuando alguien le dice, un doctor: estás enfermo, ¿sabes? Estás enfermo.
te doy un mes para que te mueras. Y dice, no, voy a consultar a otro médico. No, este está loco. Vas a consultar a otro médico, el médico. Pues vamos a intentarle la enfermedad naturista. Intentas de todo y hasta el último dejan al Señor. Un milagro. Quizás un milagro nos pueda salvar, ¿verdad? O sea, al último, al Señor. Y vemos a Elías, profeta de Dios, hacer, o sea, decir, no, vámonos, o sea, córrele, ¿no? O sea, ni Dios es, vámonos, ¿no? O sea, qué Dios, ni qué Dios, vámonos, échate a correr. O sea, y vemos que muchas veces, hermano, en medio de la situación, a todos nos agarra, a todos en un momento, el enemigo nos infiltra su voz y vos decís la palabra de Dios, someteos a Dios, resistir al diablo y entonces Él huirá de nosotros. Pero si tú no te sometes a Dios, si tú no resistes al enemigo, entonces que tú vas a huir, vas a ser tú y vas a andar corriendo de allá para acá, y vas a ir para acá, y voy para allá, y voy para acá. Entonces mucha gente pues, y voy para acá, y no, y si esto, y en esta fe, y si creo en esto, y en aquello. Tu fe no está en una verdadera cimentación. Tu fe no tiene obras y tu fe es muerta. Bueno, continuemos leyendo, hermano, que Elías dice que se echa a correr, ¿verdad? Dice que, y le dice, basta, oh Jehová, quítame la vida. Fíjese, hermano, que esto de la depresión, de la ansiedad, hermano, trae como lo último es el llevarte a la muerte. La depresión conduce a muchas cosas, hasta llegar al suicidio, hermano. Es tremendo, hermano. Es tremendo cómo el enemigo te engaña, y tu corazón te lo crees todo. O sea, ya no tienes más opción. Ya muérete. Y tú, no, pues sí, ¿no? O sea, ya no hay opción. O sea, cuando en tu corazón, aquí debe de estar avivada la fe. Tu fe en tú que has creído. Y si en verdad, hermano, no hay, es cuando Dios nos confronta a cada uno de nosotros, a ti y a mí, a vivir nuestra fe. Dice que el enemigo vino a robar, matar y destruir. No solamente quiere robar tus bendiciones, quiere destruir tus bendiciones, quiere matarte, quiere destruirte. Y lo vemos aquí con Elías. O sea, él supo por dónde atacar. Él supo por dónde atacar. Quizás muchas veces le tenemos el que le tenemos más miedo a las personas, ¿no? Mi jefe me va a correr, me puede quitar mi casa, me puede quitar mi carro, me puedo quedar sin empleo. O sea, muchas cosas que vienen a tu, o sea, mi esposa me puede dejar, me voy a quedar solo, mis hijos, o sea, y Dios, o sea, Dios al último, o sea, si pusiéramos a Dios primeramente antes que todo, cambiará muchas situaciones de nuestras vidas, ¿verdad? Vemos a Elías diciendo, quítame la vida, oh Jehová, porque no soy mejor que mis padres. Pero vemos la mano de Jehová Dios en esto, hermano, en estos versículos que siguen. En el versículo 6 del capítulo 19. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y volvió a dormirse. Dice, en el 7 dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Vemos la palabra de Dios cumplida, como en el Salmo 91, pues a sus ángeles mandará, ¿verdad?, cerca de ti. Vea, esta es la gracia, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, la soberanía de Dios, que aún sin merecerlo, hermano, cuando quizás si fuéramos personas, ya muérete ahí, para que te quite, tú no lo mereciste, ahí te quedas. Pero Dios que
que es amor, misericordia. Me gusta mucho una palabra de un salmo, en repetidas ocasiones lo podemos encontrar. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En verdad, hermanos, vemos aquí que no deja a su siervo, al ahí se va, sino que manda a sus ángeles, ¿verdad? Y le dice, comió y bebió, le dio agua. Y volviendo el ángel la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Esto lo dice en el versículo 7 del capítulo 19, que es Primera de Reyes. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Fíjese, hermano, primero días dijo, mátame ya. No soy mejor que mis padres. La tristeza no solamente viene a tus pensamientos, sino lo expresas. Y eso es lo peor cuando declaramos la desgracia de nuestras vidas. Ya quítame la vida. No soy bueno. No merezco esto. No soy mejor yo. Y no soy bueno para esto. No soy bueno para lo otro. No soy bueno para nada. Soy bueno para nada. Y le crees todas esas mentiras del enemigo. Te las crees. Y el Señor aquí le dice, levántate. Come. Porque el largo camino te resta. La palabra del Señor, hermano, la palabra de Dios es viva. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleciéndose con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. 40 días y 40 noches, hermano, caminó. Esa comida le dio, hermano, le duró. Y vemos, hermano, el versículo que leíamos, ¿verdad? Al principio. Es el versículo que sigue. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera. Bueno, eso ya lo podemos leer. Eso, sal fuera. Dice que el Señor pasaba, dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y hermano, el Señor en esta hora, hermano, le decía a Elías, ¿qué haces aquí? No, pues ¿qué estás viendo que me van a matar? ¿No estás viendo que esta sí está loca y me va a matar? ¿Cómo que qué quieres que haga aquí? ¿Me van a matar? O sea, no inventes, o sea, ¿cómo que quieres que haga aquí? Y le vuelvo a preguntar, ¿qué haces aquí, Elías? Te estoy diciendo que no es más que yo quedo y que me van a matar y todas me preguntas, ¿qué haces aquí? Y hermano, el Señor nos pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Hay muchos hermanos todavía, hermano, que están con resentimientos, que están con rencores, con ira, amargados, con falta de perdón, hermano, resentidos. Y el Señor, ¿qué haces aquí? Años, años y años llevas ahí en esa cueva. ¿Qué haces aquí? Es que me hizo esto, es que me defraudó, es que me engañó, es que se burló de mí, es que... Y el Señor dice, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? ¿Qué haces aquí?
Mucha gente se siente con derecho de guardar rencor. Ay, es que a mí me hicieron esto. Ay, es que el Señor me quitó esto. Ay, resentidos con Dios. Fíjese, hermano, que entre semana yo estaba viendo el Face, esta red social, y me encontraba con las palabras de mi hermana Mimi. Y yo decía, qué palabras, ¿no? El decir, los pensamientos de Dios no son los míos, ¿no? Sea el nombre glorificado en todo momento. Sea el nombre de Dios exaltado en todo momento. Hermano, qué palabra el que nosotros vivamos esa palabra del Señor. Estemos confiados delante del Señor. Digamos, oh Señor, sea tu nombre glorificado, sea tu nombre exaltado. No solamente de labios para afuera, vivir la palabra. Hermano, yo decía, mi pensar decía, hoy en verdad que el declarar la palabra se vuelve poderosa. La palabra de Dios dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y hermano, cuando yo veía estas palabras de nuestra hermana, decía, en verdad, el testimonio que ella está dando con estas palabras, hermano, hablan más que muchas cosas. Porque muchas veces el que nosotros testifiquemos con nuestras acciones es diferente hablarlas, hermano. Sí, habrá tristeza porque aquí no nos duele la muerte de un padre, de un familiar, de un hermano, vecino, hermano, amigo. Hermano, si aún a los animalitos, hermano, les lloramos, ¿cuánto más a uno de nuestros amados hermanos, familiares, ¿verdad? Y hermano, cuando tú te encuentras en esa situación, es decir, ¿acaso hemos de dar nada más gracias a Dios por las buenas cosas? ¿Hemos de recibir nada más lo bueno? Cuando los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros, que cuando el día de mañana que estemos en la presencia de Dios, le demos gracias, Señor. Gloria a tu nombre, porque tus pensamientos, Señor, fueron más grandes. Hermano, para ser precisos, el día de ayer, sábado, mi hermano mandaba una foto en el grupo de la familia. Y esa foto era de una foto mía en la secundaria. Y yo podía ver, hermano, a un joven lleno de vida, hermano, lleno de alegría, con muchas cosas en su mente. Y yo siempre me he preguntado, Señor, ¿por qué no me alcanzaste cuando fui joven para no sufrir muchas cosas? Pero es soberano, Dios. Él tiene su tiempo. La palabra de Dios dice, todo tiene su tiempo. El tiempo de Dios es maravilloso, porque quizás no era momento para conocer la palabra del Señor, porque quizás me había apartado del Señor. El Señor es fiel, es soberano, pero sí puse cuando vi esa foto. Todo esto pasará y hay alguien que cuida de ti, hay alguien que se preocupa por ti, que aun cuando tú no lo conoces y seguirás haciendo lo malo, Él va a confiar en ti. Él espera por ti. Él te ama. Y no conocía del Señor. No tenía un temor de Dios. Pero había alguien, hermano, que dice en su palabra, que nosotros no le escogimos a Él, sino Él nos escogió a nosotros, por amor a su nombre, por su misericordia, que aun sin merecerlo, de generación en generación, se acordó de nosotros. Y hermano, sus pensamientos de Él no son los nuestros. Y le daba la gloria y la honra a Dios, porque decía, Señor, mira, y quizás uno puede haber dicho, ay, Señor, ¿por qué no me alcanzaste? Ve cómo estaba todo jodido y no me alcanzaste, veme. O sea, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú, Señor? O sea, ¿en qué actitud te pones delante del Señor? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Cómo es tu corazón? ¿Manso, humilde o es altivo, orgulloso? ¿En qué etapa estás?
en tu vida que no has salido de esa cueva, que todavía sigues guardando rencor. Leía entre semana, hermano, de los talentos, ¿verdad?, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Tú crees, hermano, que los talentos que tú le estás dando al Señor, que los talentos que Dios te ha dado, los estás utilizando al 100? Porque si tú dices, yo hago cosas para el Señor, pero si en tu corazón guardas enojo, hermano, que es la misma palabra de Dios, ¿verdad? El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Y al revés también, ¿no? O sea, que nosotros decimos que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano, es mentira, ¿no? O sea, no podemos amar a nuestro hermano y aborrecer a Dios. O sea, debemos de amar en todo tiempo a Dios. Y entonces, hermano, el que tú en tu corazón digas, a ver, Señor, quiero salir de este pozo, de la desesperación, del miedo, de la angustia, del afán, de la ansiedad, de la tristeza, de la culpa, del enojo, del desespero. Hermano, el Señor te quiere ver, te quiere sacar y te está diciendo esta palabra: levántate, come y bebe, porque el largo camino te resta. Si el Señor nos ha dejado con un propósito en estos días, hermano, es para que compartamos de su amor. Es para poder enmendar todas las cosas que hemos hecho mal. Usa este tiempo, hermano. Usa este tiempo, hermana. Haz una llamada, pida perdón. No te vayas con el orgullo. Cuando estés abajo o arriba, vas a querer hacer una llamada. Va a estar demasiado tarde. No vas a poder decir un te amo. No vas a poder decir perdona. Quizás vas a querer volver a estar con tus hijos. No vas a poder estar. Porque te afanaste. Porque pensaste que la palabra de Dios decía: buscad las riquezas de este mundo. Hazte rico. Cómprate carros, coches. Pero la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Haz riquezas en el cielo, donde no te pueden robar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y si no dice la palabra de Dios, hermano, mándame, llámame, márcame, porque quizás yo esté perdido y esté buscando el reino de Dios y quizás necesite hacerme rico. Pero la palabra de Dios, hermano, dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Pero debemos de buscarlo con un corazón contrito y humillado, con una actitud mansa, humilde. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A muchos nos cuesta trabajo, hermano. En medio de esta situación, Dios claro que ha hablado a mi vida. Afanado con las cosas materiales, más. Y hermano, quizá uno puede pensar: quiero una casa, quiero un carro. Lo puedes tener, hermano, no es malo. No estoy diciendo que las posiciones sean malas. El problema es cuando tu corazón está en las cosas, ¿verdad? Donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Y decía, quizás los que tengan una casa y un carro y una estabilidad económica estable, quizás estén bien, no se preocupen, perdón. Pero les pregunto a los hermanos que tienen eso: ¿están estables ustedes, hermanos? ¿Ya no quieren más? No, ¿verdad? Quieren el siempre en el corazón del hombre está más. Y hermano, como si buscásemos el reino de Dios, como buscásemos los afanes de esta vida, hermano, apuesto, hermano, que muchos de nosotros fuéramos bautizados en el Espíritu Santo, en fuego, usados como Dios quiere que intercedamos, no buscando nuestros propios
placeres ni deleites, no buscando nuestra propia exaltación, no buscando nuestra propia recompensa. Es mejor en todo momento, hermano, ser ese siervo que sirva y no ser servido. Porque el Señor mismo lo demostró cuando le estaba lavando los pies a Pedro, ¿verdad? ¿Qué haces, Señor? ¿Tú lavándome los pies? No inventes, ¿cómo crees? No me laves, no los laves, ¿cómo crees? Y el Señor dijo, es preciso para que tú estés conmigo. Entonces lávame todo, lávame todo porque estoy bien contaminado. Pero el Señor estaba dando una muestra de mansedumbre, que no era mayor, que aunque nosotros llegásemos a tener todo lo que tenemos, debemos ser mayor que aquel. ¿Y quién nos ha dado todas las cosas que tenemos? El Señor. Al Señor le debemos nuestro respirar, el poder ver, poder caminar, poder ir al baño, poder comer, poder llevarnos nuestros alimentos a nuestra boca. El depender de Dios, hermano. El depender de Dios. El poder dar gracias a Dios en cada momento. Dios, ayúdame a poder llevar mi bocado a la boca. Ayúdame a masticarlo, Señor. Gracias, Señor. Ayúdame, Señor, a poder tomar agua. Gracias, Señor. Eso, hermano, esa práctica cambiaría todo. Porque hoy en día, hermano, gritamos hasta el último, Jesús, ayúdame. Cuando debíamos en todo momento pedir la ayuda de Dios. Pero muchas veces nuestro espíritu está atado por el resentimiento, por el rencor, por la ira, como lo comentaba, por el orgullo. Necesitamos un espíritu libre para servirle a Dios. Hay muchas personas necesitadas. Hay muchas personas hambrientas por la palabra de Dios. Necesitadas de un Dios te bendiga, de una oración, de una palabra de consuelo, de ánimo. A lo mejor en estos días te has encontrado con mucha gente necesitada. Háblales, hermano. Compárteles del amor de Dios, de la salvación. Hay muchos corazones dispuestos en esta hora, hermano. Yo te invito, hermano, a que nosotros nos pongamos nos ponemos a cuenta con el Señor. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro, me gustaría que me acompañasen a orar, hermano, me acompañasen en esta cita bíblica, Primera de Pedro 4:18, ¿eh? Primera de Pedro 4:18, dice la palabra de Dios, acompáñame a leerlo. Primera de Pedro 4:8, hermano. 4, me parece que es 18, dijimos. Primera de Pedro 4:18. Dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Fíjese, hermano, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Vemos que digamos, Señor, somos tus hijos, ¿por qué pasamos esto? Señor, ¿por qué acontece aquello? Si el Señor está diciendo que Él tiene pensamientos para nosotros, pensamientos de bien y no de mal. Y que en el versículo anterior dice, de 1 de Pedro 4:17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Esta cita venía a mi vida, hermano, cuando tenía cuando empezó esto y cuando quizás venía esa gripa, venía esa cita venía a mi mente. Es preciso que comience el juicio de Dios por la casa del Señor. Es preciso, hermano, porque sus pensamientos son nuestros pensamientos. Es tiempo de que tú te arrepientas. Es preciso de dejar la ira, el enojo, el resentimiento,
lo que te está impidiendo avanzar. Es tiempo, hermano. Es tiempo de que tú tomes el control de tu corazón. Digas, corazón, sujétate. Muchos años me has pedido cosas y te las he dado y no me llevaba nada bueno. Lo único bueno que nos puede ayudar, lo único bueno que nos puede ayudar es Dios. Y lo único que le podemos dejar a nuestro corazón es mandarlo. Ser de nuestro corazón ese maestro y no siervo. Decirle a nuestro corazón, ¿tú quieres ponerme temor? Pues no va a haber temor, porque el Señor, yo confío en Dios. La palabra de Dios dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Yo estaré tranquilo porque Dios pelea por mí. ¿A dónde irá de su presencia? ¿A dónde irás tú, hermano, de su presencia? No podemos huir de su presencia. Tenemos de entender lo que Dios nos está diciendo. Limpiar nuestro corazón. Sirvámonos como a Dios le queramos que le sirvamos, con un corazón limpio, corazón contrito, corazón humillado. Hermano, que esta palabra, hermano, que Dios está diciendo, la apliques, hermano. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios te invita. Sal de esa cueva. ¿Qué haces aquí? Largo camino te resta. Pretextos, todos los tenemos. Para todo va a haber pretextos. Y el Señor te va a decir, ¿qué haces aquí? Señor sacó de ahí a Elías. Le dijo, vas a ir a ungir a este siervo y lo vas a poner. El Señor lo dejó a Elías ahí. Igual el Señor quiere que salgas de esa cueva. Tomes el control y te aventures a compartir de su amor. Esfuérzate, hermano. Sé valiente. Que Dios está con nosotros. Así como estuvo con Elías, así está con nosotros. En todo tiempo. Dios les bendiga. Bendiciones. Sea el nombre de Dios todo glorificado. Dios les bendiga.